Castel. Bien. Buenos días a todo el público. Inicia el evento Reflexiones Económicas, plática magistral del doctor Julio Santaella Castel, presidente del 2016 al 2021 del Instituto Nacional de Geografía e Informática. Cedo la palabra al licenciado Juan José Dávalos López, presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México. Muy buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, a nuestro invitado especial, al doctor Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Desde luego a los presidentes de los colegios hermanos con quienes hemos citado este evento, colegios de la Ciudad de México, el doctor Filiberto Cipriano Marín y del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, así como el maestro David García Montoya, presidente del Colegio de Economistas del Valle de México. Debo decir, participé activamente en la promoción de este evento y les quiero ofrecer a todos una disculpa por una razón laboral. El mensaje que preparé, un brevísimo mensaje, lo va a leer en mi nombre el maestro Santos López Ramos, vicepresidente del colegio. Y hecho esto, cedo la conducción y agradezco haber aceptado este cambio de última hora al doctor Filiberto Cipriano Marín, a quien le dejo pues la conducción del evento. Es cuanto. Muy buenos días, doctor Santaella, a esta magna conferencia. Vamos a dar paso al mensaje primero por parte del maestro Santos López, en representación de Juan José Dávalos. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todas y a todos, la audiencia, a todas las compañeras y colegas economistas. Pues nos sentimos honrados este día 15 de octubre de 2021 por llevar adelante este evento tan importante y bueno, pues felicitar a las dirigencias de los colegios, del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, el Colegio de Economistas de la Ciudad de México, el Colegio de Economistas de Coahuila y asimismo el Colegio Nacional de Economistas. Voy a dar lectura al mensaje del presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, el licenciado Juan José Dávalos López. Desde los grandes filósofos de la antigüedad clásica, como Aristóteles, así como de la edad moderna, como Hegel, ha quedado en claro que para la investigación científica y filosófica de la realidad histórica y social se comienza con lo cualitativo, pero también que es imprescindible en su momento llegar a la representación cuantitativa de la realidad. Lo anterior, los esfuerzos de representar cualitativamente nuestra realidad en México, queda claro, sin olvidar a Alexander von Humboldt, ya desde la proposición formal de José María Luis Mora a la recién independizada nación mexicana, de que se enseñara economía política en México, ligada con el derecho, así como la fundación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1833, y décadas después, cuando el secretario de Hacienda del presidente Juárez publica las lecciones elementales de economía política, brindadas en la Escuela de Jurisprudencia de México en el curso de 1871 por Guillermo Prieto. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México tiene pues una larga tradición. En la actual cuarta transformación de nuestra nación cobra relevante importancia. Damos la bienvenida al doctor Julio Santaella Castel, presidente del INEGI durante el periodo de 2016-2021 y el conferencista magistral del día de hoy,
Y asimismo aprovechamos para dar un saludo a la actual vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, la doctora Graciela Márquez Colín, quien se ha disculpado por no poder atender a la invitación escrita que le hicimos llegar para que nos acompañara en este destacado, honroso y significativo evento. Muchas gracias. Devuelvo la palabra al doctor Filiberto Cipriano Marín, presidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, maestro Santos. Bueno, esas son las palabras del maestro Juan José Dávalos. Le pediríamos a la compañera Dana Fabiola Martínez que pudiera dar lectura. Bueno, el currículum del doctor Santaella Castel es muy grande, muy extenso, y pues le pediríamos que diera lectura al currículum. Dana, adelante, por favor. Gracias. Julio Alfonso Santaella Castel, semblanza. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, así como maestro y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, en Estados Unidos. De 2016 a la fecha, es presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De 2001 a 2015 se desempeñó en el Banco de México como coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, como gerente de Información y Análisis y director de apoyo a las operaciones de Banca Central, y como investigador en la Dirección General de Investigación Económica en la Junta de Gobierno. En el ámbito académico ha sido investigador y docente en el ITAM, de 1985 al 86 y de 1997 a 2003 dirigió la coordinación del Centro de Economía Aplicada. Encabezó la jefatura del Departamento Académico de Economía y fue director adjunto en el Centro de Análisis e Investigación Económica. Durante el periodo de 1992 a 1997 fue economista del Departamento de Investigación y Departamento Europeo y del Fondo Monetario Internacional. De 1984 a 1987 fue jefe del Departamento de Política Macroeconómica de la Dirección General de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le cedo la palabra al doctor Filiberto Cipriano Marín. Gracias. Gracias, Dana, por la presentación del currículum del doctor Julio Santaella Castel. Doctor, pues bueno, pues quiero comentarle que personalmente yo fui director de la Escuela Superior de Economía en un periodo 2015-2018 del Instituto Politécnico Nacional. En ese entonces nos tocó convivir con, bueno, antes nos visitó el doctor Sojo, y la verdad hemos tenido convenios también con INEGI, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM también. Creo que sin el INEGI no se puede entender el pasado, ni el presente, ni se puede proyectar el futuro, digamos, de los datos que recoge INEGI con todo el profesionalismo. Vamos a darle la palabra al doctor Julio Santaella Castel. Bienvenido a este foro y de los colegios de economistas. Gracias. Adelante, doctor. Buenos días. Agradezco enormemente la invitación que recibí de parte del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México y pues la participación de distintos colegas de otros colegios, y agradezco por lo tanto también a Juan José, a David, a Filiberto y a Santos por todas las palabras, la participación, la convocatoria. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. No voy a hacer una presentación exclusiva en términos económicos, sino como habíamos comentado al momento de delinear la temática de esta presentación, pues se va a referir fundamentalmente a los temas generales sobre lo que ha
hemos obtenido, hemos aprendido y algunas reflexiones sobre este periodo 2016-2021 que todavía no concluye en el INEGI, ¿no? Que como ya lo comentaba Filiberto, pues he tenido la fortuna y la responsabilidad de encabezar, ¿no? Entonces, procedo a hacer la presentación. Entiendo que ustedes ya la deben estar observando. Mi presentación tiene 5 secciones. Primero, enfatizar una premisa que ha estado detrás de mucha de la acción en este periodo, que es el enfoque al usuario. Una segunda sección que es muy importante por la coyuntura en lo que en este mundo global ocurrió, que fue la pandemia. Digamos, no hubiera sido una sección diferente, pero dada la magnitud y la necesidad de hacer muchas actividades, pues vale la pena destacarlas. Y luego dos temas específicos. Uno, la centralidad de la autonomía, algunos otros retos que se están señalando que ocurrieron durante este periodo y algunas reflexiones a manera final. Primero, el enfoque al usuario. Déjenme comentar que, como ya Dana mencionaba en mi currículum, yo había estado fundamentalmente trabajando con la información estadística de parte del INEGI, no solamente del INEGI, sino de algunas otras instancias, pero fundamentalmente había sido yo un usuario en materia estadística. Mi producción de información estadística había sido limitada en distintas ocasiones, tanto en el Banco de México como en el Fondo Mexicano del Petróleo, y por supuesto que tenía yo ideas generales, pero no una experiencia muy extensa en materia de producción de información. Sin embargo, viniendo de un ámbito en que era fundamental el uso de la información estadística, ese sirvió de propósito para que muchas de las actividades estuvieran dirigidas hacia los usuarios. Es decir, en una metáfora comercial, es voltear a ver a nuestra clientela y tratar de ver cuáles son las necesidades para poder tener satisfacción de nuestros usuarios, ¿no? Ahora, esto es, digamos, la línea básica, pero eso involucró una serie de actividades muy importantes, comenzando con el ajuste de todos los documentos programáticos que nos manda la ley. Quizá el más importante es lo que está en el primer punto, el PESNIEG. Ese es el programa estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es uno de los pocos documentos que en la legislación mexicana tiene un horizonte de verdadero largo aliento, pues comprende un periodo de 24 años, ¿no? Entonces, en esa visión de largo plazo, pues se ajustaron la misión, la visión y los objetivos estratégicos del sistema, y el instituto, como coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se volteó con esta convicción de atender a los usuarios en distintas dimensiones, ¿no? Quizá uno de los más importantes es que, como nos lo marca el artículo 3 de nuestra ley, la información estadística y geográfica que se produce en el seno del sistema y por supuesto también por parte del INEGI tiene que tener cuando menos 4 atributos. Tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna, tiene que ser pertinente y tiene que ser de calidad. Y eso es lo que marca el segundo aspecto que está señalado aquí, el aseguramiento de la calidad como un eje con el cual se puede mantener la satisfacción al usuario, entendiendo la calidad desde un enfoque holístico que incluye, pues, tener el andamiaje institucional, los conceptos de precisión estadística y geográfica, la oportunidad, la atención a las demandas de información, de una manera que podamos nosotros ser sensibles a lo que la sociedad
y los usuarios nos están demandando con respecto a nuestra información, ¿no? Y esto, por supuesto, involucró construir una cultura, reforzar la convicción de obtener esta información estadística y geográfica con esos criterios. No quiere decir que previamente no hubiera altos estándares de calidad, sino simplemente aquí era empujar todavía más y estandarizar, homologar muchas de estas acciones. Y hablando de estandarización, viene la acción número 3, que no es menor. En una institución que tiene una cobertura temática tan amplia, de hecho, el sistema tiene 4 subsistemas en información económica, que ustedes lo conocen, en información demográfica y social, en información de gobierno, seguridad pública y justicia, y en información de geografía, medio ambiente y ordenamiento territorial y urbano. Era natural que se crearan silos. Y entonces desarrollamos, instrumentamos un modelo de producción estadística y geográfica para poder romper esos hilos y poder fortalecer las sinergias que hay en un enfoque de procesos para la producción de la información estadística y geográfica, ¿no? De tal manera que con este enfoque de procesos podemos nosotros fortalecer la calidad, la documentación de la información que estamos haciendo. En este enfoque usuario tampoco debemos olvidar pues, acciones muy importantes que los usuarios nos pedían en materia de difusión. Ya se tenían un avance muy importante en materia de datos abiertos, pero también se hicieron mejoras en el sitio web con una presentación temática de la información, entendiendo que el INEGI tiene que atender a usuarios que son de un nivel básico, porque pueden ser niños en educación primaria, hasta profesionistas especializados como ustedes, que requieren otro tipo de información y acceso a los datos, ¿no? En el límite, pues necesitamos que nuestros investigadores puedan hacer sus trabajos de investigación accediendo a la información a través de nuestros laboratorios de microdatos, ¿no? Otras de las acciones en materia de difusión fue recortar algunos tiempos de publicación. Uno que viene a la mente es la encuesta mensual de opinión empresarial, que ya se está difundiendo el primer día hábil del mes, muy fresquita con los resultados del mes anterior. También, por supuesto, adelantamos la publicación de toda la información estadística y geográfica a las 6 de la mañana, de tal manera que todos los medios de comunicación matutinos la alcance con oportunidad para darle la difusión que se requiere. Y alineado con los tiempos, pues una mayor presencia en las redes sociales. Quizá este es uno de los aspectos que valga la pena enfatizar más, la ampliación de la oferta estadística y geográfica durante este periodo. Aquí hay muchos elementos, no me voy a detener en todos ellos. Uno de los temas muy importantes es ampliar el uso de los registros administrativos, principalmente en instituciones del sector público, para la explotación de la información estadística. Y una decisión administrativa impulsada por un servidor y que fue aprobada por la Junta de Gobierno fue la creación de 2 direcciones generales específicas para los registros administrativos económicos y sociodemográficos. Algo muy interesante fue explotar también registro administrativo del sector privado. Y algo que suena trivial, pero no lo fue, es que estamos produciendo, más bien difundiendo datos primarios, es decir, datos que provienen directo y sin intermediarios de empresas automotrices, tanto de vehículos ligeros como de vehículos pesados, que antes daban a conocer, por ejemplo, la mía, y ahora nosotros estamos dando a conocer. Esto no fue trivial, pues porque provienen directamente de la información que las mismas empresas acopian en nuestros sistemas, no tienen ningún tratamiento estadístico y hubo que sortear algunos elementos en materia de competencia económica para poder hacer este tipo de trabajo. En materia de seguridad pública y justicia también hay nuevos programas
a ustedes, los colegios de economistas, podrá interesarles esta ENCRIGE, que es la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas, que es la que mide el marco regulatorio, qué tan oneroso es para la actividad empresarial, y de ahí se desprende una valoración de los servicios públicos para las empresas y la corrupción que se da en ese entorno. Pero también tuvimos las encuestas NCAP para los policías, la ENPOL para los centros penitenciarios y la ENASCUP, que fue para los centros penitenciarios menores. Hubo también una ampliación de los censos nacionales de gobierno. En información geográfica y de medio ambiente, lanzamos el Cubo de Datos Geoespaciales de México, que fue una herramienta para la difusión de imágenes satelitales y la construcción de las geomedianas para la visión de esto, y una nueva herramienta para el acceso a la información topográfica con un servicio web. Una de las agendas importantes que se han impulsado es la perspectiva de género. En particular, se celebró un convenio con ONU Mujeres y el INEGI para el establecimiento de un centro de excelencia en estadísticas de género, y por supuesto el impulso de programas específicos que son muy importantes para la perspectiva de género, como son la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, la ENUT, que permite conocer el tema del trabajo no remunerado y de los cuidados en los cuales hay una participación desproporcionada de las mujeres, o también la ENDIRE, que se está levantando actualmente como cada 5 años, que es la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, y que está especializada para captar la violencia en contra de la mujer, violencia de distintos tipos, física, psicológica, laboral, sexual, en distintos ámbitos que ocurren, ¿no? De pareja, en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario y en el ámbito obstétrico también. Me voy a detener un poco más en el tema de las estadísticas económicas para el Colegio de Economistas. Algo de las nuevas ofertas estadística en este periodo fue la publicación trimestral de las cuentas institucionales. Esto obedeció a cubrir las brechas de información que el grupo del G20 había señalado. También, gracias al perfilamiento de las empresas globales de exportación, comenzamos a publicar cuadros de oferta y utilización extendidos, distinguiendo por aquellas empresas que participan o no en el comercio exterior. Sacamos también el indicador trimestral de ahorro bruto. La encuesta mensual de servicios también se amplió. Ahora pueden, en los últimos meses, ver también algunos indicadores a nivel de entidad federativa, algo que no teníamos previamente. En la encuesta mensual de opinión empresarial también profundizamos en los indicadores de servicios, y recientemente empezamos a publicar el indicador de tendencia, agregado de tendencia. La encuesta de visitantes internacionales, o EVI, fue a raíz de un convenio con el Banco de México, asimilada por el INEGI, de tal manera que nosotros ya estamos dando reportes mensuales oportunos de la actividad turística y otros viajeros internacionales que ingresan a nuestro país. Y luego, en un esfuerzo de conocer mejor el mercado laboral a través de la demanda de trabajo, algo similar a lo que en Estados Unidos se conoce los payrolls, nos dimos a la tarea de publicar indicadores agregados de personal ocupado en los sectores económicos, como es el ICPOSE, el IGRESE de remuneraciones, el IGREMSE de remuneraciones medias. Y el último programa que estaba mencionado ahí, la encuesta de comercio internacional de servicios, es algo que ya levantamos, pero no hemos difundido, que precisamente trata de abarcar un tema que permitirá fortalecer en su momento el cálculo de la balanza de pagos de nuestro país. Además de estos nuevos productos, por supuesto, ha continuado el ciclo de actualización de la estadística económica en todas sus dimensiones, desde
la actualización cada 5 años del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el CIAN, con el cual después se procedió en el año 2009 a levantar los censos económicos 2009 que tuvieron mejoras operativas y mejoras temáticas en los cuestionarios que se levantaron y con los cuales se procedió al cambio de año base de una serie de programas de información muy importantes en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, que tiene ahora un año base del 2013, en el cambio de la base de los índices nacionales de precio, tanto para los precios al consumidor como los precios al productor, y también en todo el conjunto del sistema de encuestas económicas nacionales, ¿no? En materia de estadística sociodemográfica, hubo ampliaciones a la encuesta nacional de ocupación y empleo, fundamentalmente en materia de mayor representatividad geográfica, con nuevas ciudades autorrepresentadas. En la ENIG se amplió significativamente para poder tener información por entidad federativa, tanto de los ingresos como de los gastos y entornos rural y urbano. Y también la encuesta nacional de la dinámica esa es la ENADID. La ENADID es la de la dinámica demográfica, una completitud en materia de distintos catálogos. Se estimaron en sociodemográficas una serie de indicadores utilizando esquemas de áreas pequeñas y, por supuesto, nuevos programas como son la encuesta nacional de salud y nutrición, la encuesta de consumo de energía en las viviendas, la ENSEVI, la primera encuesta nacional de trabajo infantil, una encuesta que vamos a publicar en 1 o 2 semanas, la encuesta nacional de finanzas en los hogares, la encuesta de origen y destino en el Valle de México, y estamos ahorita en campo levantando por primera vez la encuesta nacional de diversidad sexual y orientación sexual. También ha habido acciones específicas para fortalecer la relación con nuestros usuarios estratégicos en distintos segmentos, como se ilustran allí, mucha actividad de diálogo, de interacción. Quizá destacar también el aprovechamiento de innovaciones técnicas y tecnológicas durante este periodo, como es la consolidación del laboratorio de ciencia de datos, que claramente ha jugado un papel muy importante en el sector privado y en la investigación, y pues no podemos nosotros quedarnos atrás. Y fundamentalmente esto ha sido a través de la explotación de algunos cúmulos de información que nos hemos allegado, que caen dentro de este concepto de los grandes datos o el Big Data, y de técnicas específicas de análisis como el aprendizaje de máquina y otros distintos, ¿no? Por supuesto, también en innovación tecnológica, pues fue el movernos al levantamiento de la información con dispositivos móviles, principalmente o destacadamente en el Censo de Población y Vivienda, que por primera vez pasó del papel y lápiz a un dispositivo. En el Censo de Población y Vivienda, también 2020, permitimos la autoenumeración por internet o por entrevista telefónica, lo cual no fue menor. Y, por supuesto, un aprovechamiento más importante de las imágenes satelitales de distinta índole, de otras observaciones de la Tierra, y retomar el tema de la fotografía aérea, que estaba un poco olvidado ya en el INEGI, ¿no? Y pues una amplia agenda de desarrollo de capacidades, fundamentalmente fortaleciendo el capital humano de la institución, y destacadamente, que eso sí me gustaría mencionarlo de forma puntual, celebrando 3 ediciones del Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios. El INEGI es un instituto nacional y no se limita exclusivamente a atender al sector público a nivel federal o otras instancias federales, sino que tenemos una representación en las 32 entidades federativas
y tenemos una amplia colaboración con estados y municipios. Y a través de estos FEGEM hemos tratado de socializar distintas prácticas en el uso de la información de tal manera que, como nos lo manda la ley, la política pública esté basada en la evidencia de la información estadística y geográfica. Déjenme pasar brevemente a los temas de la pandemia. La pandemia trastocó a todo el mundo y hubo varios retos que se ilustran aquí. El primero de ellas o de ellos fue cómo mantener la continuidad operativa del instituto en medio de la pandemia, ¿no? Las modalidades de trabajo en el INEGI, como en muchas otras instituciones, eran fundamentalmente tradicionales. Y el movernos a una operación remota, pues fue un salto con mucha incertidumbre, muchos riesgos, que por primera vez tuvimos que hacer. Entonces, un buen día a final de marzo, principio de abril, dijimos, a partir de este momento no somos actividad económica esencial. El decreto del Consejo de Salubridad General dice que tenemos que suspender actividades. Nos vamos a nuestras casas, ¿no? Y entonces esto del teletrabajo, del home office, tuvimos que hacerlo de la noche a la mañana y funcionó muy bien. Ahora, eso es en términos de la gestión y por supuesto todo lo que tuvo que ver con el tema del cuidado adecuado de la salud de todos nuestros colaboradores, ¿no? Para ello se trabajó en protocolos con la Secretaría de Salud, para los operativos de campo y también medidas internas de protección para nuestro personal. Ahora, muy importante también, alineado con el enfoque usuario, es mantener la oferta estadística a pesar de la pandemia. Y recordarles a ustedes que la emergencia sanitaria se declaró a partir del 31 de marzo y justo estábamos terminando la etapa más importante de colecta de información que se llama la enumeración del Censo de Población y Vivienda. Me da mucho gusto que a pesar de las dificultades que hubo, porque sí hubo que hacer ajustes sobre la marcha, hacer reprogramación de actividades, cancelación de otras, esfuerzos adicionales, pudimos concluir un censo de población y vivienda que está en los estándares de calidad internacional más elevados, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurrió en otros países, no lo suspendimos. Y además, pues, para mantener la oferta de estadística, pues tuvimos también que recurrir a métodos de captación remota. Y uno de ellos, quizá los más importantes, se refirió a las encuestas telefónicas que hicimos en hogares, ¿no? Esto era algo que no habíamos hecho de manera consistente en el pasado, teníamos una experiencia muy, muy menor y en particular en materia de ocupación y empleo era muy importante conocer cuál había sido el impacto de la pandemia sobre la ocupación y el empleo. Y es por eso que, si bien la ENOE se suspendió, levantamos la encuesta telefónica de ocupación y empleo, así como la encuesta telefónica de confianza del consumidor. Pero durante la pandemia no solamente hubo que mantener lo que ya estábamos, los productos de línea, sino además hubo una demanda adicional por conocer la información. La pandemia en nuestro país, digamos, la primera fase fue en febrero del 2020. La primera defunción ocurrió en marzo del 2020. La cuantificación de las defunciones no las íbamos a conocer sino hasta al final de este mes, octubre del 2021, cuando íbamos a conocer las defunciones totales del 2020, ¿no? Entonces, este rezago tan enorme en un fenómeno que era fundamental en la gestión de una pandemia, requirió que nosotros buscáramos otros métodos de dimensionar la mortalidad y por eso es que levantamos dos programas de información dedicados a eso. Una es la encuesta nacional de agencias funerarias, que eso es único, jamás se había hecho, nunca había sido de interés, y también una recopilación de información en cementerios públicos.
ambos programas de información nos señalaron de manera oportuna que teníamos un fenómeno de mortalidad que estaba desbordando, digamos, el aspecto institucional y social que teníamos y que la pandemia pues estaba causando estragos verdaderamente severos en eso, en esa dimensión. Ahora, no solamente eran temas de salud y mortalidad, sino también otros aspectos importantes. El impacto de la pandemia en la demografía de los negocios. Acabamos de levantar un censo económico y dijimos, ups, ¿cuántos negocios sobrevivieron? Y bueno, y es donde dimos a conocer que 1 millón de pequeños establecimientos pues desaparecieron del 2019 hacia septiembre de 2020. También calculamos el impacto en el mercado laboral, es donde vimos que hubo un muy pequeño apoyo que los hogares reconocen de haber recibido para poder resarcir sus ingresos, el impacto en las empresas, lo mismo, el impacto en la educación, donde estimamos que cerca de 5 millones de estudiantes que estaban inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 ya no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, ¿no? Entonces, ese tipo de impactos eran nuevas demandas de información y pensamos que era muy importante, pues no dejarlo sin atender, ¿no? Además, hicimos un esfuerzo en la mejora de la oportunidad, ¿no? Ser más puntuales en esto. Esta pandemia requería que si bien no pudiéramos tener la misma precisión estadística, sí pudiéramos anticipar las tendencias para tener una idea de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, en materia de la mortalidad que ya había hablado, hicimos publicaciones preliminares en materia de defunciones. También sacamos otra serie de datos, esto viene en el punto 3, de información más oportuna, como es algo que ya teníamos en el tintero en materia de investigación, lo pusimos ya como estadística experimental, que son los indicadores de nowcasting, o que son indicadores oportunos de actividad económica, el IOAE, o de la actividad manufacturera, que es el IMOAM, ¿no? Entonces, eso fue algo muy importante. Para la pandemia también sacamos un visualizador analítico de la COVID, que es pues básicamente un visor geoespacial, donde hay una gran integración de la información estadística y geográfica y se están explotando algunos de los programas de información del INEGI para poder atender, por ejemplo, cuáles son las causas de morbilidad más importantes a nivel de municipio que se estaban detectando, ¿no? Algo muy importante ha sido mantener la autonomía del instituto. Y esto es frente a distintos tipos de grupos de interés, ¿no? Las dos administraciones federales que han ocurrido durante este periodo. También hay que delimitar contra otros organismos autónomos del Estado, porque de repente hay algunas situaciones allí, y por supuesto con administraciones a nivel estatal y municipal. Desafortunadamente en nuestro país pues todavía hay ciertos conflictos político-administrativos y que de alguna manera impactan al instituto, y es donde tenemos nosotros que marcar cuáles son los atributos que tenemos, las competencias constitucionales y la autonomía de la que gozamos. Por supuesto, parte de esta autonomía se ha manifestado en el ejercicio de controversias constitucionales que el mismo INEGI ha promovido frente a distintos hechos que en nuestra opinión vulneran la autonomía de gestión del instituto. Uno es contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, el INAI, porque pues muchas veces hay conflictos entre la información pública, los datos personales y la confidencialidad estadística. También, como fue difundido, una controversia contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos publicada por primera vez en el 2019, porque valoramos que esta ley vulnera la capacidad
de gestionar adecuadamente nuestro capital humano y a través de eso poder ofrecer la mejor información estadística y geográfica. Y luego una que fue muy reciente, pero relativamente menor, contra el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano, porque nosotros no somos una dependencia de la Administración Pública Federal y pues no podemos permitir que una dependencia venga a darnos instrucciones, ¿no? Estas son que nosotros hemos promovido. Además, hemos tenido también asuntos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el INAI, contra algunos amparos con información que hemos publicado o dejado de producir, y también recientemente con el Estado de México. También ha habido eventos importantes en materia de gestión presupuestal y la necesidad de reforzar la credibilidad institucional frente a distintos eventos, ¿no? Que los voy a mencionar aquí. Uno, por supuesto, no podemos ignorar, fue ampliamente discutido en los medios, una controversia entre el INEGI y Coneval por el módulo de condiciones socioeconómicas 2015, que finalmente se resolvió con un acuerdo entre las partes, que básicamente a través de un modelo estadístico permitió que el Coneval tuviera los insumos para poder hacer su serie inalterada de medición de la pobreza multidimensional del 2008 al 2018, y que las mejoras que se habían introducido en el módulo de condiciones socioeconómicas y en la ENIC también, pues prevalecieran en la nueva serie de esta encuesta, ¿no? Otro reto era que en cada transición de gobierno a nivel federal o estatal también, pues la marcha del Sistema Nacional de Estadística y Geografía pues continúe funcionando adecuadamente. Punto 3 habla de recortes presupuestales. Quizá aquí mencionar que en el año 2000, para el ejercicio fiscal 2019, la Cámara de Diputados decidió disminuirnos el presupuesto en 500 millones de pesos, lo cual pues tuvo que ser absorbido por el instituto con ajustes en algunos de los programas de información, con algunas reprogramaciones y cancelaciones de algunos programas, ¿no? Y por supuesto la dificultad para poder llevar a cabo el censo agropecuario, que esperamos, hacemos changuitos, que se pueda llevar a cabo el próximo año. El reto también de la pandemia, que ya le dediqué toda una sección. Algo que debe ser muy importante para esta comunidad de economistas fue la promoción del establecimiento de un comité de fechado de los ciclos económicos para nuestro país, ¿no? Esto no ha sido menor porque, a diferencia de otros países, pues en México no existía, ¿no? Y básicamente la práctica tradicional había sido la de 2 trimestres consecutivos de variaciones trimestrales negativas, ya se define como una recesión. Y como ustedes bien saben, pues tiene que haber una visión metodológicamente más completa, que mire más elementos de diagnóstico sobre la coyuntura económica, y por eso es que era importante tener una decisión colegiada a través de un comité que fue independiente de distintas instancias, y por eso es que nos inclinamos porque no fuera el mismo INEGI quien alojara este comité, sino finalmente llegamos a un convenio con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, para que ellos alojen a este comité, y el INEGI, por supuesto, está a su servicio para proporcionar la información que se requiera. Amplia presencia internacional del INEGI, encabezando o formando parte de los comités ejecutivos de la Comisión de Estadística, de la Conferencia de Estadísticos Europeos, de la Conferencia de Estadística de las Américas, del Comité de Buenas Prácticas Estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como parte de mantener la credibilidad y la calidad de la información. Nos sometimos a diversas evaluaciones internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, hizo una revisión del apego que tenía el INEGI y otras entidades
a las recomendaciones en buenas prácticas en materia estadística, y la verdad es que nos fue muy bien en esa evaluación, está publicada, y recientemente pues, el Fondo Monetario Internacional hizo una valoración sobre el apego a códigos y estándares en materia de cuentas nacionales, de la balanza de pagos y de estadísticas de finanzas públicas, y se estará pronto publicando los resultados, ¿no? Les puedo anticipar que pues, nos fue muy bien. Déjenme finalizar con esta lámina sobre reflexiones. Quizá una de las cosas más importantes que en lo personal me ha dejado estos casi 6 años en el INEGI es un gratificante y profundo conocimiento de nuestro país. Puedo afirmar que debo de ser una de las personas que conoce mejor el país en muchas dimensiones. En materia de información económica, yo que había tenido fundamentalmente un sesgo hacia la macro, pues ahora me he metido más en cuestiones de microeconomía, de estructura económica, de cuáles son las condiciones en que elaboran los micronegocios, mucho conocimiento de la distribución a lo largo del territorio nacional de los distintos fenómenos como de la actividad económica, indicadores importantes que no tenía yo conocimiento sobre la gestión de negocios, sobre las vocaciones económicas a nivel subnacional, sobre temas en los cuales no me había yo profundizado como temas agropecuarios, y demás, ¿no? En cuestiones sociodemográficas, pues tenía yo conocimientos muy generales, importantes para mi profesión, pero que ahora, pues, claramente son palpables, como toda la evolución demográfica que ha ocurrido en nuestro país, como es el envejecimiento, la urbanización que está ocurriendo, los fenómenos de discapacidad, las brechas de género que están ocurriendo, la discriminación que todavía es lacerante y es claramente identificable por parte de nuestros programas. En materia de geografía, sobre todo los temas de medioambientales, que tenemos un gran pendiente, como cuestiones de biodiversidad, de uso de suelo, de vegetación, la conflictividad de los límites geopolíticos, y la infraestructura urbana. Y por supuesto, en materia de gobierno, seguridad pública, pues temas sobre victimización, la cifra negra de la delincuencia, los temas de homicidios, la violencia contra la mujer, la corrupción, ¿no? Creo que si tuviera yo que resumir muchos de los aprendizajes de esta reflexión, es que México es un país enorme, muy diverso y muy heterogéneo. Y esto es muy importante para los economistas, que no lo olvidemos, ¿no? Somos muy dados por necesidad a simplificar en el análisis que hacemos, pero muchas veces hay que rascarle un poco más y entender que algunos de los supuestos de simplificación pues llevan detrás una distribución que es heterogénea, ¿no? No es, casi nunca observamos distribuciones normales de muchos fenómenos, y por supuesto hay polarización y hay contrastes muy fuertes regionales en nuestro país que no debemos de olvidar, ¿no? Hay diferencias geográficas, diferencias entre distintos estratos económicos, entre distintos sectores económicos, entre distintos grupos de edad, entre distintos grupos sociales y étnicos, ¿no? Entonces, yo creo que con esto ya les dejo a ustedes una muy buena materia para poder pasar a la siguiente etapa de este seminario. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muy bien, maestro doctor Santaella. Bien, miren, le quiero comentar, aquí están en este foro algunos profesores de la Escuela Superior de Economía. Está su directora del CEMIPE, de la Gustavo Amadero, la doctora Angélica Paredes. Está el maestro Jesús Casiano, el maestro Miguel Gutiérrez, Janet Rodríguez y otros profesores. También contamos con la presencia del maestro Francisco Ortiz, Francisco Cervantes y José Antonio González.
alumnos del quinto, séptimo semestre, creo que les es de mucha utilidad consultar la página de INEGI. Nos es, bueno, es de nuestro agrado haber escuchado esta excelente exposición, digamos, de todo lo que es INEGI. Claro que no se puede abordar en poco tiempo, pero bueno, vamos a dar paso a unas preguntas para que el doctor Santaella pueda responderlas. Ahí está, levantó la mano el maestro José Antonio González, por favor. Sí, maestro Filiberto, gracias. Doctor Julio Santaella, pues felicidades por su exposición, una brillante exposición. Y en lo particular sí me gustaría escuchar su opinión de esa vasta experiencia que usted ha adquirido al dirigir este instituto. En lo referente, hace 6 años, en el sexenio anterior, nos quejábamos mucho de la desigualdad social, que teníamos el gran reto de no ser tan desiguales. Hoy seguimos más desiguales. En su opinión, ¿en dónde estamos fallando en las políticas públicas, señor doctor? Gracias, maestro José Antonio. Dos más y para que demos paso a la respuesta. ¿Alguien más desea preguntar? El maestro Santos López. A ver, Santos, maestro Santos. Preguntas, maestro Santos. Su micrófono, maestro, por favor. Perdón, ya lo está activado. Reitero felicitar al doctor Julio Santaella Castel por su excelente y magistral conferencia, y pues destacar la importancia que tiene el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática como una fuente generadora de estadísticas, de información, precisamente redundando, geográfica, estadística y informática. Solamente profundizar brevemente en dos aspectos fundamentales que son importantes para el economista. Uno, el modelo de economía de población, que es fundamental manejarlo en esa simplificación de la realidad que hacemos los economistas para explicarnos esta misma realidad que es tan amplia y tan general en cuanto a esa estructura de población total, población económicamente activa, población económicamente inactiva, población económicamente activa en población ocupada y desocupada. Asimismo, la economía formal y la economía informal. Esa es una información que nos proporciona el INEGI y que le agradecemos mucho porque nos sirve para todo tipo de investigación, análisis y toma de decisiones, sobre todo del Estado, y toma de decisiones en los institutos, en las universidades, en los lugares de enseñanza superior. Y finalmente, pues mencionar también que como instrumento para la cuarta transformación y haciendo hincapié en el capítulo económico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a 3 aspectos fundamentales que podemos mencionar. 1, rectoría del Estado. 2, economía mixta. Y 3, desarrollo económico. Regreso al 1, que es rectoría del Estado, y donde el INEGI nos proporciona toda la información y que le agradecemos porque ya lo tenemos, es la información que nos sirve para llevar adelante los planes de desarrollo en los diferentes niveles, como es el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Desarrollo Local. Ya esa información está, la tiene el INEGI, la tiene por regiones a nivel de Estado. Esa es una información que nosotros los economistas debemos de aprovechar para la toma de decisiones y para la planeación del desarrollo, que es hacia donde se orienta la cuarta transformación. Agradezco mucho la atención y nuevamente felicito al doctor Santaella y asimismo a toda la audiencia, a todo el auditorio que en este momento está conectado a esta conferencia tan importante, magistral, y que está grabada también y que va a quedar para que lo quiera revisar, lo quiera consultar. Muchas gracias. Gracias, maestro Santos. ¿Alguien más? Y damos paso a la intervención del doctor Santaella. Jóvenes, alumnos de la ESE. Preguntas, aprovechen porque siempre va a estar con nosotros el doctor Santaella
en una excelente conferencia. Claro, vamos a seguir invitándolos para que nos siga exponiendo sus experiencias, ¿no? Adelante, jóvenes profesores. ¿No hay más? Maestro César, si me ayuda ahí a... Nada más hay hay un saludo del doctor Wilder Álvarez Cisneros de la Universidad Autónoma de Chiapas. Nos manda saludos desde Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas. Bueno, pues daríamos paso entonces a la respuesta del doctor Santaella en lo que se animan los compañeros del auditorio. Adelante, doctor. Gracias, Filiberto. Yo creo que son dos muy buenas preguntas las que hace José Antonio y Santos. Y voy a juntar, digamos, la respuesta. Primero, con lo que me preguntaba José Antonio, ahorita, digamos, en la capacidad de titular del INEGI, hacer una acotación muy importante. El INEGI no evalúa política pública, no hace política pública, no hace proyecciones tampoco, ¿no? Entonces, digamos, no puedo responder como me gustaría que falló en las políticas públicas, ¿no? Y aquí es donde hago yo la conexión con la pregunta de Santos. ¿Cuál es el papel que tiene el INEGI en la constitución de nuestro país? El INEGI viene inserto en el capítulo 26 constitucional, que básicamente habla del desarrollo nacional, el desarrollo económico y social del país, una planificación democrática que lleve al bienestar. Pero esto no tiene que ser, digamos, con base en ocurrencias, no tiene que hacerse con base en prejuicios, sino el artículo 26 dice: la planificación nacional se tiene que basar en evidencia, en datos, en información, en diagnósticos duros. Y eso es lo que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica está encomendado a hacer. Es decir, nos mandata la Constitución a ofrecer información que sea veraz, que sea pertinente, oportuna y de calidad. Es decir, que conozcamos de a de veras cuál es la realidad del país y con base en esa realidad y no en inventos o en cuentos chinos, hagamos la planificación nacional. Entonces, esto es algo muy importante y va relacionado con lo que me decía Santos, de cómo puede ayudar, digamos, en la política de la actual administración, que se ha denominado como la cuarta transformación. ¿Cómo puede ayudar? Bueno, precisamente en estos puntos sobre la valoración de la política pública y su diseño con base en datos, no en otros datos, sino en los datos oficiales que el sistema está aportando. Aquí, por supuesto, pues los economistas tenemos una larga tradición en el uso de la información cuantitativa, ya lo decía Juan José en su mensaje inaugural, y pues yo los invito a que sigamos utilizando esta información para el diagnóstico, para el diseño de la política, luego para la evaluación de la política pública y finalmente para la rendición de cuentas, ¿no? De tal manera que podamos nosotros tener un lenguaje común de lo que está ocurriendo y saber si verdaderamente están alcanzándose los objetivos que se están planteando. En este caso, y aquí ya regreso un poquito a lo que me preguntaba José Antonio, sobre desigualdad o sobre las brechas que tenemos en desarrollo económico, ¿no? Entonces, si bien no puedo yo decir que falló en la política pública, sí le puedo dar algunos datos, o sea, que son, yo creo que elocuentes por sí mismos. Y hago referencia a lo que Santos me preguntaba, que proviene de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que de alguna manera reflejan la precariedad del mercado laboral de nuestro país.
de manera tradicional, bueno, digamos ya estructural más que tradicional, tenemos una situación de informalidad laboral enorme en nuestro país. Tenemos cerca de 57 millones de personas ocupadas. Sin embargo, casi el 56% de estas personas que están ocupadas lo hacen en condiciones de informalidad laboral. Y estas condiciones son porque trabajan en el sector informal, pueden ser trabajadores cuenta propia como comerciantes ambulantes o servicio de personal doméstico o en el sector agropecuario, o que en otros sectores y en otras actividades, pero que no tienen una relación laboral con sus patrones que les dé esta situación, digamos, de seguridad social o algunos otros elementos. De tal manera que tenemos casi 31 millones de personas en la informalidad laboral. Y mientras esto sea de este volumen, sea mayoritario, pues problemas de desarrollo económico y problemas de desigualdad social van a seguir patentes. Algo que sucedió, por ejemplo, durante la pandemia, es que los mexicanos nos cuidamos a todo lo que pudimos, fuimos muy obedientes con la instrucción de quedarnos en casa, y entonces 12 millones de personas que estaban ocupadas y trabajando en febrero, marzo del 2020, en abril y mayo nos quedamos en casa y salieron del mercado laboral y dejaron de trabajar. Y luego poco a poco han venido regresando, de tal manera que a estas fechas casi todos ellos ya están en el mercado laboral nuevamente, aunque hay algunas excepciones. Y aquí desato algunas de las, o comento algunas de las desigualdades. Evidentemente estamos muy familiarizados con desigualdades en ingresos. La ENIC muestra, la última encuesta ENIC 2020, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, muestra que hubo una disminución generalizada en los ingresos corrientes de prácticamente el 90% de la población en México durante la pandemia. Entonces, pues por supuesto que la pandemia fue un choque severo, brutal a la economía y a la sociedad, que va a tener impactos perdurables durante muchos años. Otra de las brechas y desigualdades importantes son de género. La encuesta nacional de uso de tiempo ya nos dice que el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados, y cuidados son a los miembros del hogar que no son independientes económicos, como son los niños, las personas con discapacidad o los adultos mayores. Estos trabajo de cuidados recae desproporcionalmente sobre las mujeres, ¿no? Y esto se agudizó durante la pandemia, ¿no? Pues, ¿quién tenía que ir a cuidar a los pobres niños que no podían ir a la escuela? ¿Quién tenía que cuidar a los pobres enfermos que se contagiaban de COVID? Pues eran muchas veces y mayoritariamente, desproporcionadamente, las mujeres, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se estuvo dando cuenta y pues que se evidenció de manera muy clara durante este tema de la pandemia. Regreso al mercado laboral y con esto cierro. El mercado laboral tiene muchas complejidades en nuestro país y el INEGI no solamente se ha limitado a estudiar, digamos, un indicador que es muy importante, muy socorrido en las economías avanzadas, que es la tasa de desempleo. Pero, como ustedes conocen, en nuestro país, por distintas diseños institucionales y estructuras económicas, pues, la tasa de desempleo no refleja toda la precariedad. Y por eso ya hablé de la tasa de informalidad, 56%. La tasa de desocupación actualmente ronda el 4%. Pero algo muy importante que tenemos en México también es la tasa de subocupación. Y es personas que están ocupadas, pero que les gustaría, tienen necesidad de trabajar más tiempo. Y estas personas en subocupación, la tasa, pues duplica lo que tenemos actualmente a lo que se veía previamente.
Además que todavía hay una fracción muy importante de la población no económicamente activa, pero que le gustaría regresar a trabajar si las condiciones se pudieran, ¿no? Entonces, creo que con esto ya les doy un retrato de las desigualdades del desarrollo y la importancia del INEGI para el desarrollo nacional. Gracias. Maestro Filiberto, su micrófono nada más, por favor. Quiero comentarles también que con nosotros está presente el maestro Fernando Martínez del Colegio de Economistas de Coahuila. Bienvenido. El maestro José de Jesús Ramírez, secretario técnico de la INAI, aquí presente. Y bueno, pues ¿alguien más desea preguntar? Vamos a recoger ahí una pregunta ahí de un alumno. Dice, ¿cuál sería su visión hacia el futuro de post-pandemia? ¿Hacia dónde vamos, doctor Santaella? Bueno, esa es una pregunta general. Aquí tenemos ¿Alguien otra. más desea participar? ¿Quién, perdón? Tenemos otra del Mario López Velázquez. Dice, me presento, soy egresado de Economía y trabajo actualmente en el Fondo Mexicano del Petróleo. Mi pregunta es la siguiente. El doctor Santaella mencionó que derivado de la pandemia se recabaron los datos estadísticos para enfrentarla en términos de política pública. Sin embargo, creo no se mencionó el porvenir de dichos datos. ¿Se les dará seguimiento? ¿Se comenzarán a recolectar nuevos datos? Sobre todo en el sentido para apoyar la toma de decisiones que fomenten la recuperación económica del país. ¿Alguien más? Para que en bloque le pasemos las preguntas al doctor. Si me permite, doctor Filiberto Ciprián. A ver, breve pregunta, Bueno. por favor, maestro. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Casiano Cruz, profesor de la Escuela Superior de Economía. Saludo y felicito de manera muy especial al doctor Julio Santaella Castel por tan excelente exposición, lo cual nos permite ver de otra forma el panorama de la situación que vive nuestro país. Mi pregunta es, ¿qué tipo de evaluación ha realizado hasta estos momentos el INEGI con respecto al COVID-19? Esa es mi pregunta. Doctora Angélica. Tenemos otra pregunta también aquí. César Cifuentes. Tengo una pregunta. Soy de quinto semestre de la Escuela Superior de Economía. ¿Cómo se relacionan las políticas públicas del INEGI con la economía abierta del país? Francia Romero. ¿Cuál es la proyección estimada en el tiempo para que la captación de información sea 100% digital? ¿Alguien más, por favor, compañeros, profesores? ¿No? Pues daríamos paso entonces a las respuestas a estas excelentes preguntas del auditorio. Adelante, doctor Santaella. Gracias, Filiberto. No, pues excelentes preguntas. La primera pregunta sobre el futuro pospandemia. Repito, el INEGI no hace proyecciones y no hace especulaciones también, pero lo que sí estamos viendo es que la pandemia ha tenido cambios fundamentales en distintos ámbitos de la vida humana. Nada más para citar un dato, el año 2020 tuvimos más de 1 millón de defunciones registradas, cuando lo normal era, digamos, lo esperado son 700,000, 750,000. Entonces, ¿qué va a pasar con la demografía del país cuando tenemos 250,000 o 300,000 personas más que han fallecido, ¿no? Por supuesto que eso tiene implicaciones importantes en distintas dimensiones de política de salud, de política de seguridad social, de jubilaciones y demás, ¿no? Entonces, el futuro de pospandemia pues, va a ser importante. Otro dato muy importante, la encuesta nacional de disponibilidad y uso de las tecnologías de información en los hogares, es decir, la de Internet, nos reveló que
en el 2020 sí hubo un incremento muy importante en el uso del Internet para muchas actividades, no solo en el volumen total, sino también en relacionarse con el gobierno, en actividades educativas, en el comercio electrónico. Entonces, pues eso es algo que seguramente estará continuando, ¿no? Esto está un poco relacionado con la evaluación sobre que me hacía Jesús Casiano Cruz sobre la COVID-19, ¿no? Ya estoy refiriendo algunos de estos datos que seguramente persistirán y quizá lo más importante es que el INEGI dará cuenta de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, sin especulaciones o hacer proyecciones, pues hay elementos que estarán marcados allí. Hay un tema que nos falta allí por analizar que tiene que ver con el fenómeno de la violencia contra la mujer durante el periodo de la COVID o de la pandemia. Ya les decía que estamos levantando ahorita esta encuesta que se llama Lendire, y entonces en el 2022 pues se estará publicando los resultados y vamos a ver si efectivamente las mujeres nos reportan una mayor incidencia de violencia doméstica ahora que estuvimos guardados en casa, ¿no? Hay dos preguntas específicas que me hacen alumnos sobre el porvenir de los nuevos datos y la captación digital. El INEGI tiene que ser, les digo yo, sensibles a algunos de las necesidades que se están manifestando, y sobre los nuevos programas de información, claramente tiene que haber una valoración sobre su continuidad o no. Hay uno que, por ejemplo, llegó para quedarse y no va a haber marcha atrás. Es este indicador oportuno de actividad económica que anticipa el IGAE por cerca de 30 días. Esto ha sido muy bien recibido por los analistas, por la comunidad, por los medios de comunicación, y ya se convirtió en un producto de línea. Es de la naturaleza del nowcasting que yo les comentaba. Y pues esto pues, va a seguir, no lo vamos a echar marcha atrás. Pero yo creo que va a haber otros programas de información como la encuesta nacional de agencias funerarias, que ahora que ya tenemos el recurso directo a la información sobre el registro de las defunciones, pues no tiene mucho propósito que aproximemos al fenómeno de la mortalidad a través de la agencia funeraria, ¿no? Entonces, ese tema yo creo que ya no tendrá continuidad, pero en cualquier momento pudiera retomarse. Lo cual me lleva a las tecnologías para la captación de la información, si va a ser 100% digital. Normalmente las soluciones de esquina no son deseables. No creo que tengamos siempre 100% digital. Todavía el Censo de Población y Vivienda hubo una fracción muy pequeña, cerca del 2 o 3% de los cuestionarios que se levantaron en papel, y esto obedece a distintas situaciones, desde climáticas o también muchas cuestiones de seguridad pública, ¿no? Nuestros entrevistadores pues, también sufren robos y asaltos en el transporte público, en la vía, y por lo tanto pues tenemos que estar cuidando. Entonces, por eso es que será posible que nunca lleguemos al 100%, pero sí la idea es que todos los programas estén fundamentalmente captados en esto. El plan de trabajo es que en el 2022 comience la transición de dos de las encuestas más importantes, como son la ENIG y la ENOE, a la digitalización, y que se concluya esto ya en el 2023 para algunos esquemas restantes, ¿no? Y en lo que se refiere a los temas de la economía abierta y la inserción de México en los mercados externos, pues hemos hecho distintos programas de información tratados de revelar qué es lo que está pasando con esto. Ya les decía, tenemos el perfil de las empresas globales que están insertas en cadenas de valor.
en el mercado de exportación internacional. También tenemos los cuadros de oferta y utilización extendidos que nos hablan sobre el perfil de estas economías abiertas. Y ya le mencionaba lo de esta encuesta de comercio internacional de servicios que en su momento estaremos levantando. Además de que, pues, para ayudar a la política pública, en algún momento estaremos haciendo alguna mejora en la encuesta de viajeros internacionales para que sea una encuesta más rigurosa, más robusta. Yo lo dejaría allí, Filiberto. Sí, doctor, gracias. Miren, vamos a darle la palabra más bien a la doctora Angélica Paredes, representante del doctor Francisco Chiguil Figueroa, alcalde de la Gustavo Amadero. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecerles a nombre de nuestro alcalde el apoyo que hemos recibido por parte del instituto. Yo soy responsable del Centro para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y gracias al instituto hemos podido robustecer nuestras bases de datos para la toma de decisiones. Estamos muy agradecidos con el instituto por el apoyo que nos ha brindado. Hemos podido trabajar datos que anteriormente no se manejaban. Hemos mapeado toda la información de nuestra alcaldía y seguiremos trabajando. Quiero agradecerle al doctor Julio por el apoyo que nos ha brindado el instituto. Muchas gracias. Bien, doctora, gracias. Doctor Santaella, bueno, pues gracias por esta excelente charla, excelente conferencia. Bueno, pues agradecemos también a los presentes, sin antes darle la palabra al maestro David García Montoya para que clausure este evento, el presidente del Colegio de Economistas del Valle de México. Adelante, maestro. Es un honor, gracias, maestro Filiberto. Es un honor para mí decir que hoy, doctor Julio Santaella, todos nos sentimos felices. Usted nos ha hecho el día y por eso le manifiesto que hoy a mí me toca ponerle la cereza a la rebanada de pastel que usted nos acaba de vertir con su brillante exposición. Pero hay que decirlo bien, agradecer a las mujeres que están aquí participando sobre todo, ¿verdad? Y también a los 3 colegios de la Ciudad de México y al de Coahuila. Ya se mencionaron quiénes son sus representantes. Sin duda, doctor, hoy, ¿verdad? Al agradecerle su participación, nos place felicitarlo por sus comentarios brillantes, que seguiremos próximamente su destino para seguir retroalimentándonos con sus ideas. Y también, por otro lado, hoy usted nos ha dicho, ¿verdad? Profesionalmente, que el todo es la suma de sus partes acerca del INEGI. Y con estos conocimientos que nos da de nuestro país, de manera clara y sencilla, nos muestra con un enfoque holístico, ya se ha mencionado aquí, acciones concretas realizadas durante su gestión como presidente del INEGI. Además, nos da a conocer información de gran valía que nos ha enseñado que los datos que el INEGI ha promovido por medios impresos y digitales superan desde luego el enfoque heurístico, es decir, la realidad convertida en datos hay que entenderla bien de manera micro y macroeconómicamente y sobre todo socialmente, aunque algunos tirios y troyanos, desde luego, ¿verdad?, no estén de acuerdo. En fin, eso habla bien de la autonomía del INEGI. Finalmente, de manera personal, doctor Santaella, aunque algunos economistas y profesionales de otras ciencias podamos tener otros datos, esto es muy conocido, ¿verdad?, que se menciona, hoy aprendimos que es importante seguir estudiando, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y desde luego, gracias por estar con todas y con todos nosotros. Doctor Julio Santaella, felicidades, enhorabuena. Buenos días. Bien. Gracias, maestro David. Bueno, pues queremos agradecer al conductor al administrador del foro, al maestro César Iglesias, a la compañera Dana Fabiola Martínez y a todos los presentes, bueno, pues a José de Jesús por su presencia.
Doctor Santaella, pues le agradecemos mucho y bueno, esperemos contar también con su presencia en otros foros que vamos a convocar, sobre todo en unos foros que estamos organizando, que tiene que ver mucho con el diagnóstico de las alcaldías en la Ciudad de México, para plantear el asunto de la deuda subnacional, el desarrollo local, así como en las entidades federativas de nuestro país, que también creemos que la estadística es muy importante para los diagnósticos y la toma de decisiones. Doctor Santaella, bueno, si desea darnos un mensaje final. Pues nada más agradecer o reiterar el agradecimiento a esta invitación, reiterar el compromiso del INEGI con todos los sectores de la sociedad. Me gustó mucho el mensaje de Angélica Paredes. Para nosotros es muy importante hacer contacto con los gobiernos estatales y municipales y las alcaldías en la Ciudad de México, porque allí también hay muchas necesidades informativas y, por supuesto, en el sector académico y en la política pública cuenten con nosotros en programas de capacitación, en explotación de la información. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Filiberto. Bien, pues gracias. Bueno, cerramos este foro por el día de hoy. Bueno, tendríamos más eventos y estaríamos al pendiente de todo lo que hay más preguntas ahí por parte del foro, se la haríamos llegar al doctor Santaella y en otros eventos, bueno, abordaríamos estos temas. Muchas gracias por su presencia, a todo el auditorio que nos acompañó y bueno, pues agradecemos su presencia a todos. Gracias. Bravo. Un aplauso para nuestro ponente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día a todos. Buen día. Hasta luego. Buen día. Sí. Buenos días para todos. Mañana. Muchas felicidades. Hasta luego, Paco. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.